A continuación verás una clase magistral llevada a cabo por uno de los más grandes estrategas de la historia del ajedrez. Nos encontramos en el torneo de Carlsbad del año 1911 y tenemos con blancas al gran Aaron Nimzowitsch, proveniente del Imperio Ruso y que es considerado un genio de la estrategia en el ajedrez. De hecho, su libro Mi Sistema es incluso hoy en día una de las obras literarias más brillantes respecto a la estrategia en ajedrez. Es un gran libro. Entonces, tenemos sin duda a uno de los grandes de la historia del ajedrez, en esta oportunidad con blancas. Con negras tenemos al maestro polaco George Salwe. Quédate hasta el final del video porque allí te mostraré la tabla de posiciones de este fuertísimo torneo. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta partida, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. El más reciente de ellos, el sistema Rapport Yobaba. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Aaron Nimzowitsch con E4. Responde George Salwe con E6, defensa francesa. D4, D5, E5, la variante del avance contra la defensa francesa, que tiene como principal objetivo ganar espacio, concretamente en el ala de rey, e impedir el normal desarrollo del caballo de rey rival hacia la casilla F6. Sigue esto con C5, la respuesta estándar, golpeando el centro. C3, manteniendo firme la cadena de peones blancos. Caballo C6, caballo F3, dama B6. El plan del negro es presionar contra el peón blanco de D4 para compensar su inferioridad en espacio. Recuerda que en toda apertura y defensa existen planes típicos que debemos aprender a través del legado de los grandes ajedrecistas del pasado y del presente. Sigue el juego con alfil de 3. Esta jugada implica un sacrificio de peón. Más sólido es jugar la línea clásica con alfil de 2 o la moderna A3 con idea de seguir con B4. Sin embargo, he dicho en la partida, Nimzowitsch se ha decantado por este movimiento alfil de 3. Sigue el juego con alfil de 7. Es posible cambiar peones primero con C por D4, C por D4 y ahora importante alfil de 7. Por supuesto no, caballo por D4, por caballo por D4, dama por D4 y alfil B5 jaque y las negras perderían la dama. Es un truco bastante conocido. Por tanto, las negras deben jugar alfil de 7 para no comerse ese alfil B5 jaque intermedio luego de los cambios en D4. Y las blancas deben de jugar enroque. ¿Por qué? Porque si se juega alfil C2, pensando en mantener defendido al peón de D4, esto sería peor debido a la réplica caballo B4 y las negras podrían capturar a la mejor pieza blanca, cual es el alfil de casillas claras. Así pues, en esta variante ejemplo, lo mejor sería jugar enroque y seguiría esto con caballo por D4, caballo por D4, dama por D4, caballo C3, A6 y llegados acá, la teoría de aperturas considera que el blanco tiene una cierta compensación a cambio del peón, pero el negro puede confiar en una aceptable posición si conoce los temas defensivos de que dispone. La negra estaría mejor, sin duda. Por supuesto, todo esto te lo muestro para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas. Pero bueno, regresemos a los juegos de la partida. Alfil de 7 de Salwe. Continúa Nimzowitsch con D por C5. Una jugada buena y además revolucionaria y menospreciada en su tiempo. Hoy en día se juega bastante, pero no tanto en aquella época. ¿Por qué? Bueno, te explico. El Dr. Tarrach, gran jugador alemán, estableció en sus escritos la necesidad de ocupar el centro con peones y criticaba si la cadena de los mismos se rompía sin justificación. Nimzowitsch fue un original estratega que rechazaba cualquier dogma y descubrió que, en ocasiones, las piezas pueden suplir ventajosamente a los peones respecto a el control del centro. Bueno, la partida sigue con alfil por C5, enroque, F6, ataque prematuro al peón central. Era necesaria la jugada de tipo profiláctico, es decir, de anticipación, A5. ¿Para qué? Bueno, para evitar la expansión blanca en el flanco de dama, que es justamente lo que hará Nimzowitsch en la partida.
Así es que este A5 lo marco como jugada buena porque impide un B4. Pero en la partida se ha jugado este prematuro F6 y entonces, ¿qué debe jugar Ninsovic? Muy bien, estás atentísimo, tal cual. B4, bien jugado. Ninsovic quita su debilidad de B2, gana espacio en el flanco de dama, expulsa de una buena diagonal al alfil enemigo y además, al obligar a la retirada del alfil, se le dificulta al negro el desarrollo de su caballo de G8. En síntesis, una jugada que otorga muchos beneficios. Sigue esto con alfil E7, alfil F4, otra buena jugada. El blanco empieza a dominar con piezas las importantes casillas centrales de D4 y E5. Sigue la partida con F por E5. Es necesario este cambio para que el caballo de G8 pueda salir a su mejor casilla, cual es F6, ¿verdad? Ahora bien, notarás que la máquina no gusta mucho de esta jugada, y es porque prefiere el movimiento caballo H6. Pero bueno, lo hecho por Salwe parece lo más humano. Así es que este, como he dicho, ha jugado F por E5 para tener habilitada la casilla F6 para el desarrollo de su caballo. Sigue el juego con caballo por E5, caballo por E5, alfil por E5, caballo F6, desarrollando pieza y buscando un rápido enroque. Además, esto impide la entrada de la dama blanca con un dama H5 jaque, a menos que las blancas quieran deshacerse de su pareja de alfiles con un alfil por F6. Pero no creo que quiera entregar su pareja de alfiles en una posición que a todas luces se abrirá. Sigue el juego con caballo de 2. Ninsovic es consecuente con su plan y busca dirigir su caballo a F3 para consolidar su dominio en las casillas D4 y E5. Sigue la partida con enroque, caballo F3. Ok, todo muy normal hasta acá. Y las negras, ¿qué es lo que hacen? Alfil D6. Una imprecisión que permite a las blancas evitar el cambio de piezas con ganancia de tiempo sobre la dama. Preferible era jugar caballo G4, que obligaría al alfil a abandonar su mirada sobre el enroque negro, con algo como, por ejemplo, alfil G3. ¿Por qué? Porque si se jugaba algo como alfil D4, entonces dama C7 y quien estaría ganando un tiempo importante es el negro. ¿Por qué? Porque se estaría amenazando torre por F3 seguido de dama por H2 mate, ¿verdad? Entonces las blancas tendrían que jugar algo como H3 para impedirlo, pero se encontrarían con este bombazo torre por F3. Y aquí realmente es muy difícil saber qué hacer, ¿verdad? Si dama por F3, esto sería tremendo error, por dama H2 mate, ¿verdad? Por lo tanto, habría que jugar un H por G4, pero luego de un torre F7, las negras podrían luego pensar en un torre A F8 y así doblarse y presionar por la columna semiabierta F. No sería del todo conveniente. Por tanto, en esta variante ejemplo, luego de caballo G4, alfil G3 sería lo normal. ¿Ok? Pero, luego de este caballo F3, lo que ha jugado Salwe no es el alfil, el caballo G4 antes mencionado, que era lo correcto, sino que este alfil D6. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hace el blanco? Dama E2. Ninsovic podría haber ganado un tiempo, tal como anticipé, con la jugada alfil D4, seguido de caballo E5. Una vez, por supuesto, la dama negra se quite de esta evidente amenaza. Bueno, entonces, he dicho en la partida, se ha jugado dama E2, Ninsovic desaprovecha la oportunidad de jugar alfil D4 y las negras juegan torre a C8, nueva imprecisión de las negras. A ver, estas tienen menos espacio en el tablero y ya hemos mencionado 1000 veces que cuando eso pasa, el bando con menos espacio debe simplificar, es decir, cambiar algunas piezas para que su propia posición no sea tan comprimida. Es decir, lo mejor era jugar en lugar de torre a C8 alfil por E5 y luego de caballo por E5 alfil E8, etc. Pero torre a C8 y ahora sí que sí, Ninsovic juega alfil D4, sigue esto con dama C7, caballo E5, alfil E8 y torre a E1. Una jugada algo lenta. Más preciso era jugar caballo G4. ¿Para qué? Bueno, para eliminar a uno de los defensores del enroque negro.
Y es que si desaparece el caballo de F6, fíjate cómo los alfiles blancos mirarían al enroque rival. Con gran satanismo, ¿verdad? Con gran maldad. Pero bueno, torre a E1, lo que juegan Ninsowicz, y las negras juegan alfil por E5. El polaco Salwe decide eliminar al molesto caballo, pero cede para siempre las casillas negras al blanco. Mejor era jugar caballo E4 y tras alfil por E4, D por E4 y dama por E4, las negras lograrían haber hecho desaparecer la pareja de alfiles del rival. Sí, tendrían peón menos, pero a cambio poseerían ellas la pareja de alfiles. Eso les brindaría clara compensación. Pero bueno, alfil por E5 lo jugado por Salwe, Ninsowicz continúa con alfil por E5, dama C6, alfil D4, alfil D7, dama C2. Ninsowicz comienza el ataque. El plan es llevar las piezas al flanco de rey y crear amenazas continuas contra el monarca adversario. Se está amenazando ahora alfil por F6 y alfil por H7 jaque a la siguiente, ¿verdad? Las negras juegan torre F7, las blancas torre 3, B6, torre G3, rey H8. Mejor que esto era jugar caballo E4 a fin de bloquear a la batería alfil más dama. Pero esta jugada, bueno, es algo temerosa, ¿verdad? Se explica por el fuerte ataque de las blancas, pero va alejando al rey de lo que puede ser un final próximo. Un rey alejado en la esquina va a tardar en llegar al centro, así que esto es perjudicial. Y fíjate lo que juega Ninsowicz. Alfil por H7, leñazo, el primer fruto del ataque blanco. Una jugada preciosa. ¿Qué hace el negro? E5. ¿Por qué? Porque era perdedor jugar caballo por H7 por dama G6. Buena jugada. Las piezas negras estarían prácticamente movilizadas. Y si torre 7, quitándose de la amenaza pero manteniendo protegido el punto de G7, en realidad seguiría alfil por G7 jaque. Y esto sin duda que se gana por la fuerza, ¿verdad? Sin embargo, he dicho, la partida se ha jugado E5 ya que vimos caballo por H7 es absolutamente perdedor. Sigue esto con alfil G6, torre 7, torre E1, aprovechando la indefensión de la torre negra. Dama D6, alfil E3. Ninsowicz ha quedado con clara ventaja al poseer un peón más y la pareja de alfiles. Sin embargo, no lo resuelve de la forma más eficiente. ¿Cómo se resolvía de la forma más eficiente? Con la jugada dama E2. Buen movimiento. Y esto, bueno, permitiría ganar el peón de 5, ya que si ahora se juega E4, seguiría alfil por F6, dama por F6, dama H5 jaque y la partida se acabaría pronto. Así es que no juega dama E2, la jugada más devastadora en esta posición, y Ninsowicz prefiere jugar alfil E3. Sigue esto con D4. La posición es ya muy difícil para las negras y con cada jugada va quedando peor. Sigue esto con alfil G5, torre por C3. Salwe se apresura a simplificar, ya que el blanco amenazaba a seguir con su ataque mediante un dama D1 para proseguir luego con alfil por F6. Sigue la partida con torre por C3, D por C3, dama por C3, rey G8. Fíjate cómo el rey tiene que volver a acercarse a G8, ahí te das cuenta que ese rey H8 fue bastante, digámoslo, impreciso. Sigue la partida con A3, rey F8, alfil H4, otra buena jugada. Ninsowicz retoma el camino correcto, mejorar la posición de su alfil y llevarlo a G3, donde presionará al peón aislado de E5. La partida continúa con alfil E8, alfil F5, dama D4. Las negras buscan el cambio de piezas debido a la peligrosa situación de su rey. No obstante, el final que obtienen es claramente perdedor, y Ninsowicz lo entiende. Juega dama por D4, te acepto el cambio de damas, E por D4, te acepto ahora el cambio de torres, torre por E7, rey por E7 y alfil D3. Excelente jugada. Es importante bloquear al peón enemigo y evitar además un alfil B5 que le daría contrajuego al rival. Sigue el juego con rey D6, alfil por F6, oportuno cambio de piezas, y le pongo signo de buena. A ver, llegar a un final de alfiles del mismo color facilita el camino hacia la victoria. Esto gracias a la mayoría de 3 contra 1 en el flanco de rey. Sigue el juego con G por F6,
Rey F1, alfil C6, H4 y ante esto, Salwe decide abandonar la partida. El avance de los peones blancos, apoyados por el alfil, es ganador. Tremenda partida de Aron Insowich, quien desplegando una brillante estrategia de dominio del centro, se ha impuesto a su oponente sin apelaciones. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Bueno, acompáñame ahora a ver la tabla de posiciones para ver en qué lugar han quedado nuestros dos protagonistas. Y bien amigos, acá tenemos la tabla de posiciones cortesía del sitio chessgames.com. El campeón, Teichmann, un fuerte maestro de la época. En el segundo lugar hay un empate. Rubinstein, el gran Rubinstein, aquel campeón sin corona, junto a Ash Lechter, que ya te he dicho en otros videos, llegó a disputar un título por la corona mundial ante Lasker, sin éxito, aunque muy parejo, empataron el match, pero en aquella época el campeón mundial retenía su corona. Así es que Lechter estuvo bastante cerca, pero no logró ser campeón del mundo. Rod Lewitt, Marshall, y ahí está, empatado en el quinto lugar con Marshall, nuestro protagonista Nimzowitsch. Y puedes ver otros jugadores como Tartakower, Alyoshin allí en el octavo lugar compartido. Sabemos que Alyoshin fue el cuarto campeón mundial de la historia, pero aquí era muy joven y estaba haciendo sus primeras armas en la superélite. Por tanto, eso explica que esté más o menos en la mitad de la tabla. Y así otros grandes jugadores, como puedes ver en pantalla y que probablemente en aperturas de ajedrez has visto su apellido. Alapin, ¿verdad? Levenfich, Spielman, entre otros. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!